Buenas tardes, somos el equipo 4 conformado por 5 integrantes y hoy presentaremos el tema de síndrome metabólico y ácido úrico, causa o efecto. Y bueno, ¿qué es el ácido úrico? El ácido úrico es un antioxidante natural en el cuerpo. En la sangre circula como urato monosódico y en niveles altos tiene efectos predominantes favoreciendo inflamación y enfermedades crónicas. Bueno, el ácido úrico se genera por dos vías: el metabolismo endógeno en dos terceras partes, en degradación de purinas del propio cuerpo y purinas de la dieta en una terceras partes. Bueno, las purinas se convierten en ácido úrico mediante la enzima santi- santina deshidrogenasa oxidasa. En los seres humanos no podemos degradar el ácido úrico porque no tenemos la enzima uricasa, a diferencia de otros mamíferos. Por eso el ácido úrico es el final del metabolismo de las purinas. Bueno, en condiciones normales el ácido úrico aporta más del 50% en la capacidad antioxidante del plasma, pero cuando esto se eleva demasiado, cambia en un estado prooxidante y se vuelve dañino. Bueno, pues en una persona eh, sana se producen alrededor de 700 miligramos por día de ácido úrico y el pol corporal de uratos es de 1200 miligramos aproximadamente. Bueno, pues el organismo elimina el ácido úrico por dos rutas, ya sea por el riñón, que es al 77%, y el intestino grueso al 33%. En el riñón se filtra el glomérulo y luego se absorbe en la parte, se excreta a través de transportadores como la SLC 2A9 y la BCG2. Bueno, en el intestino grueso, las bacterias intestinales lo degradan y facilitan su eliminación. Bueno, ¿qué pasa si aumenta el ácido úrico? Más que nada, puede pasar de antioxidante a prooxidante, favoreciendo inflamación. Esto también se asocia con enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares. Su acumulación puede formar cristales, causando daño tisular. Bueno, pues continuamos con la hiperuricemia. Bueno, pues la hiperuricemia es el aumento anormal de la concentración sérica del ácido úrico. Esto es causado por la producción excesiva o la disminución de la eliminación o combinación de ambas. Esto se considera hiperuricemia cuando es mayor a 7 miligramos por decilitros en hombre y mayor a 6 miligramos por decilitros en mujeres. Hoy en día también se usa que es mayor a 6,5 miligramos por decilitros en hombres y mayor a 5,1 miligramos por decilitros en mujeres, por su reacción con enfermedades cardiometabólicas. ¿Y por qué es diferente en hombres y mujeres? Los estrógenos aumentan la excreción renal del ácido úrico en mujeres premenopáusica, tienen niveles más bajos. Después de los 50 años, los niveles entre hombres y mujeres se regulan. Y bueno, en los mecanismos genéticos, eh, algunas mutaciones causan hiperuricemia por mayor producción del ácido úrico, el defecto en la enzima como la HPRT o la PRPPS, menor eliminación renal por mutaciones en transportadores como la uromovilina. Bueno, y pues las dietas, existen dietas ricas en purinas, que estos contienen carnes rojas, vísceras, mariscos y pollos. Estos aumentan la producción del ácido úrico. El alcohol incrementa la síntesis de ácido úrico y favorece el aumento del lactato, reduce la excreción renal del ácido úrico.
En la fructosa, el azúcar con alto impacto al ácido úrico, como el jarabe de maíz, refrescos, miel, frutos o exceso. Esto es, este aumenta por el ácido úrico por rápido consumo de ATP y aumento de MP que se convierte en ácido úrico. Esto estimula la síntesis de precursores purínicos y relaciona con obesidad o síndrome metabólico. El ejercicio moderado baja el ácido úrico, mejora el flujo renal y el ejercicio intenso aumenta el ácido úrico por mayor consumo de ATP. Bueno, la hiperuricemia y enfermedades en común pueden ser la obesidad y el síndrome metabólico, la hipertensión por absorción renal de sódico que aumenta uratos, el uso de diuréticos, diacídicos y ASA, insuficiencia renal, este disminuye la excreción y aumenta el ácido úrico. Eh, ¿Qué más? Insuficiencia renal, que disminuye la excreción y aumenta el ácido úrico. La hipoxia activa la santina oxidasa y pues produce más ácido úrico. Pues todo esto se relaciona con gota, nifroli- nifrolitiasis por uratos y riesgos cardiometabólicos elevados. También el daño renal progresivo. Eh, bueno, y como mi último tema es la hiporuricemia, bueno, la hiperuricemia es la disminución del ácido úrico sérico por debajo de 2 miligramos por decilitro. Esto es menos común que la hiperuricemia se puede ver su disminución en la producción o aumento en la eliminación del ácido úrico. Eh, en la disminución y producción del ácido úrico encontramos también sus principales causas como las enfermedades hepáticas. El hígado produce menos ácido úrico. El síndrome de Fanconi, que es la alteración del tubo proximal, que es la mala absorción. La sepsis, que es citocinas inflamatorias que producen absorción de uratos. Los linfomas Hodgkin y el embarazo aumenta la depuración renal. Bueno, el aumento en la eliminación renal, la urocosuria, la glucosuria dietética, la glucosa inhibe los transportadores que absorben el urato. Bueno, en los fármacos urocosúricos, por ejemplo, está loprobenecin, las altas dosis de sililatos y más, porque la verdad no me los aprendí todos. Bueno, pues como medicamentos de hiperuricemia, tenemos alopurinol, oxopurinol y bexotasam. Bueno, las riburicasas combinantes aumentan la gradación de ácido úrico. Puede verse también en síndrome de lisis tumoral. Bueno, la disminución de la absorción tubular del ácido úrico puede verse en las alteraciones adquiridas o genéticas en transportadores de uratos. Em, la aciduria hereditaria, que es un defecto en la laxantina oxidasa. La deficiencia de purinas nucleosídico fosforilasa y hipouricemia familiar por aumento de excreción urinaria. Bueno, en expansión del volumen extracelular tenemos el aumento de eliminación renal de sodio y uratos. Puede ocurrir con hiperuricemia o uso de tiazidas. Bueno, aquí el ejercicio físico intenso produce isquemia renal
estrés oxidativo y daño tubular. Resulta hiperuricemia, eliminando más ácido úrico, puede disponer a cálculos oxalato de calcio, porque es tan bueno, ¿qué tan frecuente es? Esto ocurre en 2% de los pacientes hospitalizados y menos del 0.5% en población en general. Sus complicaciones pueden ser el daño renal, la nefrolitis y la leucocefalopatía reversible. El mecanismo no se comprende totalmente, pero parece relacionado con el papel de antioxidante del ácido úrico. Explicar la relación entre el ácido úrico y el síndrome metabólico. Primero hay que definir términos. El ácido úrico es un producto final del catabolismo de las purinas en las personas. Se considera que la hiperuricemia es cuando los niveles séricos están por encima de los rangos de referencia de laboratorio, que habitualmente son menor a 6.8 miligramos por decilitro, que es el límite de solubilidad, aunque los puntos de cortes clínicos varían. El síndrome metabólico, por su parte, es un conjunto de factores de riesgo como la circunferencia abdominal aumentada, la hipertensión, la hipertrigliceridemia, el HDL bajo y la alteración de la glucosa. Y es de interés clínico ya que la hiperuricemia se asocia con el incremento en la prevalencia del síndrome metabólico y de sus componentes. Se sabe que aproximadamente cientos de millones de personas tienen diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial, y es el síndrome metabólico que es altamente prevalente en poblaciones con obesidad. Estudios epidemiológicos demuestran asociaciones entre los niveles elevados del ácido úrico y el mayor riesgo de síndrome metabólico, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Esta asociación ha llevado a investigaciones donde se ve si el ácido úrico es solo un marcador o también es un factor causal en la fisiopatología. También se sabe que desde hace décadas se reconoce básicamente la relación entre la hiperuricemia, la hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina, el riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2. El ácido úrico puede actuar como un prooxidante y favorecer al estrés oxidativo, la inflamación, la disfunción endotelial y la activación del sistema renina-angiotensina. También en la resistencia a la insulina, la hiperuricemia disminuye los niveles del factor de insulina, relacionado con la obesidad y la tolerancia a la glucosa. La hiperuricemia induce a los radicales libres, la disminución del óxido nítrico que lleva a la vasoconstricción y por consiguiente al deterioro endotelial. Estos mecanismos básicamente favorecen a la resistencia a la insulina, la obesidad y el síndrome metabólico. Mencioné, los niveles más altos de ácido úrico se asocian con la mayor prevalencia del síndrome metabólico. Estudios muestran que menor a 6 miligramos por decilitro existe un menor riesgo, y entre 8 y 9 miligramos por decilitro el riesgo llega a aumentar hasta un 77% mayor de síndrome metabólico. Y en adolescentes se muestra que con un ácido úrico que es igual o mayor a 7.5 miligramos por decilitro existe hasta 6 veces más riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. También hablaré de la hiperuricemia, la hipertensión arterial y el síndrome metabólico. Es aquí donde es importante hacernos unas preguntas. Más específicamente, que si el ácido úrico es un marcador o una causa de la enfermedad. La evidencia sugiere que puede funcionar como ambas cosas. La hiperuricemia suele conducir junto con otros factores del síndrome metabólico como la obesidad o la resistencia a la insulina, pero también hay mecanismos biológicos que explicarían su papel causal directo. Por ejemplo,
Este produce un estrés oxidativo, disminuye el óxido nítrico y activa vías proinflamatorias, lo que podría promover a la resistencia a la insulina y la hipertensión. Ahora veamos los mecanismos propuestos, ¿no? Por ejemplo, la generación de especies reactivas, ya que está la xantina oxidasa y el NAD fosfato reducido oxidasa, que producen radicales libres cuando el ácido úrico está elevado. Esto lo que hace es que aumente el estrés oxidativo. También está que disminuye el óxido nítrico. El estrés oxidativo lo que hace es que reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico, y esto promueve la vasoconstricción y la disfunción endotelial. También la activación del sistema renina-angiotensina, ya que la hiperuricemia puede activar este sistema, elevando la presión arterial. También está la inflamación, ya que el ácido úrico favorece la liberación de citocinas como la interleucina 6, lo que favorece a la aterogénesis y por consiguiente al daño vascular. También la relación con el factor de insulina 1 y el metabolismo, que se ha observado una asociación entre el ácido úrico y los niveles reducidos de este factor de insulina, lo que se relaciona con la tolerancia de la glucosa que se ve alterada. Y por último, los efectos renales, ya que la hiperuricemia puede disminuir el filtrado glomerular y promover la reabsorción de urato, creando un ciclo que finalmente empeora la hiperuricemia. También en la hipertensión se observan varios efectos, como la reducción del flujo renal, ya que favorece la reabsorción de urato, la isquemia microvascular renal, aumento de lactato que inhibe la secreción tubular de urato, la activación del sistema renina-angiotensina y el daño irreversible de los pequeños vasos, y la producción de especies reactivas de oxígeno por la xantina oxidasa, que, pues como mencioné, induce la disfunción endotelial. Estos básicamente, lo que dije, explican por qué la hiperuricemia predice aumentos de presión arterial y mayor rigidez arterial. Por último, hablaré del ácido úrico y la diabetes mellitus tipo 2. Como sabemos, existen millones de personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Se aproxima que en el mundo existen más de 370 millones de personas que la padecen, y el ácido úrico resulta un marcador emergente de este riesgo. También en relación con la diabetes mellitus tipo 2 y el ácido úrico, es que promueve el estrés oxidativo y la inflamación en músculos y tejido, por ejemplo, el adiposo, ya que disminuye el óxido nítrico y altera la señalización de la insulina. Además de que la hiperinsulinemia puede reducir la excreción renal de ácido úrico, y esto genera que exista una relación bidireccional. También refiere que observacionalmente por cada 1 miligramo por decilitro de ácido úrico se ha reportado un 15 a 20% más de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, independientemente de otros factores. También en evidencia de estudios refiere que Finnish Diabetes Preparation refiere que el ácido úrico mayor a 6.5 miligramos por decilitro aumenta 2 veces más el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Y según Rotterdam, en adultos mayores el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 aumenta hasta 1.6 veces con un ácido úrico mayor a 6.8 miligramos por decilitro. Y por último, la hiperuricemia está vinculada a un consumo de fructosa. Esta puede potenciar la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. También cabe mencionar que las medidas de primera línea son de estilos de vida, ya que se busca reducir el consumo de fructosa, bebidas azucaradas, y se busca la pérdida
de peso con la actividad física regular y limitar el alcohol y controlar el consumo de purinas en casos seleccionados. Estas medidas no solo reducen el ácido úrico, sino que mejoran otros componentes de lo que es el síndrome metabólico. También cabe mencionar los fármacos que reducen el ácido úrico, como el allopurinol, que se usan para la hiperuricemia sintomática, ya que algunos estudios pequeños sugieren que bajar el ácido úrico puede mejorar la presión arterial y los parámetros metabólicos. Pero la evidencia aún no hace recomendaciones universales para tratar la hiperuricemia asintomática, que es con la única finalidad de prevenir el síndrome metabólico. Y es importante que todo esto se individualice, ya que en pacientes con una hiperuricemia asintomática se justifica este tratamiento, y en pacientes con síndrome metabólico se debe de valorar el riesgo y guiarse con guías actualizadas. Por último, el ácido úrico no funciona solo como un marcador, sino que también participa en la patogénesis del síndrome metabólico, ya que el ácido úrico también contribuye a la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la inflamación sistémica, la disfunción endotelial, y también que genera un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. También, como conclusiones, nos queda que el ácido úrico está relacionado a todas estas patologías y tiene mecanismos fisiopatológicos como lo son el estrés oxidativo, la disminución de óxido nítrico, la activación también del sistema renina-angiotensina y la inflamación. También que las intervenciones de estilo de vida son claves y la terapia farmacológica se reserva según las indicaciones de cada paciente. Y por último, se debe considerar el ácido úrico como un factor de riesgo adicional a la evaluación integral de cada paciente. Ok, en la parte de ácido úrico como riesgo cardiovascular en el síndrome metabólico, tendremos que tomar en cuenta primero que debemos recordar que el ácido úrico tiene un papel dual, es decir, de dos formas. Puede funcionar como antioxidante del comportamiento extracelular en condiciones normales, pero debajo de estas condiciones de estrés metabólico cambia completamente su papel y se convierte en prooxidante intracelular. Este cambio es clave para comprender el riesgo cardiovascular y síndrome metabólico que veremos más adelante. El ácido úrico como riesgo cardiovascular, desde 1951 con Gertler, se reportó la asociación entre niveles elevados de ácido úrico y la incidencia de infarto al miocardio, es decir, a este punto ya llevaba una relación estas dos patologías. Hoy sabemos que la hiperuricemia es un predictor de morbilidad y mortalidad cardiovascular, aunque para algunos autores sigue siendo un tema a discutir, ya que hay diversas fuentes que pueden dictar ciertas opiniones. El punto es que en el estrés oxidativo, especialmente cuando hay una pseudohipoxia, esto provocará la acumulación de NAD y NAD hidrogenasa, agotando antioxidantes locales como la superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y la catalasa. Es decir, ya vemos una relación también podría ser los ROS. Bajo estas condiciones, el ácido úrico interviene en su papel y se vuelve prooxidante, favoreciendo el deterioro endotelial. Aquí ya vemos la relación en las partes endoteliales. Como tiene ya su relación o su participación en la parte del endotelio, tendremos mecanismos de daños al endotelio y por ende a lo vascular. Aquí el ácido úrico ejerce varios efectos negativos. Sería la disminución y disponibilidad del óxido nítrico, reduciendo el flujo sanguíneo tisular. Esto favorecerá también una adhesión plaquetaria y aumentará la inflamación vascular. Las consecuencias sería la alteración de una vasodilatación dependiendo del endotelio, a lo que se le atribuye también hipertensión a mayor riesgo aterosclerótico. Es decir, que ya apenas empezando ya vemos varias relaciones con esta misma patología que puede causar eso. Y ya pues
se relacionan con el tema. Tendremos que su relación con el síndrome metabólico, vemos que a niveles altos de ácido úrico se asocia con mayor prevalencia e incidencia, especialmente en o más probable en individuos que tienen el IMC alto, elevado, mayor a 28 kilogramos. Aunque los mecanismos no están completamente pues asegurados esto de forma certera, sabemos pues que el ácido úrico interviene con la acción de la insulina. Esto va a promover la hiperinsulinemia y contribuirá al deterioro metabólico a través de una resistencia a la insulina, por ende una diabetes. Además, tendremos las concentraciones altas del ácido úrico que se asocian consistentemente a resistencias a la insulina, como ya mencionamos, difusión endotelial, igual estrés oxidativo. Todo esto ya mencionado, lo que amplifica el riesgo cardiometabólico, es decir, ya nos acercamos al cardiovascular. Y ya vemos el por qué esto está empezando y por qué surge. En el ácido úrico y la fibrilación auricular se ha demostrado la asociación fuerte con el ácido úrico. El ácido úrico participa a través de mecanismos clave. Pues tiene una activación neurohormonal, desequilibrio de estrés oxidativo y nitrosorreducción, y activación inmune. El resultado sería la remodelación eléctrica y estructural que facilita la perpetuación de la frecuencia arterial de la FA. El ácido úrico tendrá problemas con el endotelio, como mencionamos, por ende la aterosclerosis, y se considerará como factor para esta patología, la aterosclerosis. Además, que en pacientes con apnea e hipopnea obstructiva del sueño, los niveles séricos elevados de ácido úrico se correlacionan con el riesgo cardiovascular, independientemente pues de las demás características. El mecanismo es la hipoxia intermitente nocturna, que induce consumo acelerado de ATP y genera ácido úrico vía xantina oxidasa. Esto, cuando se corrige la hipoxia con reducción de peso, los niveles de ácido úrico disminuyen. Vemos que tiene, pues ya mencionamos la relación de riesgo con diabetes mellitus tipo 2. Esto por cada 1 miligramo 1 miligramo sobre decilitro de ácido úrico, que pues esto incrementará el riesgo por cada 1 miligramo de decilitro, riesgo de diabetes mellitus tipo 2 entre 15 a 20%. El ácido úrico eleva y predice la diabetes mellitus tipo 2 independientemente de la edad, el IMC, la presión arterial, el lípidos, su estilo de vida, que veremos más adelante. Y estudios de prevención de diabetes indican que el ácido úrico debe estar mayor a 6.5 miligramos sobre decilitro. Perdón, es madrugada. Incrementará por el doble el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Y Rotterdam indica que sus estudios de Rotterdam indican que el ácido úrico mayor a 6.8 miligramos sobre decilitro incrementa por 1.6 el riesgo. Esto pues a través de estudios, ¿no? En la parte de los riesgos que tenemos cardiovasculares, tenemos que el ácido úrico elevado es un factor de riesgo interminente para este tipo de enfermedades en el corazón. ¿Cuáles son? Las enfermedades coronarias, la mortalidad cardiovascular, la aterosclerosis acelerada, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y la hiperuricemia, que contribuirá al daño endotelial, a la rigidez arterial y la inflamación sistémica crónica. Vemos que pues la
que el ácido úrico y la hiperuricemia atacan de forma completa para el corazón y las arterias. También esto a su vez de forma metabólica. Esto contará con características de que la hiperuricemia pues tendrá un marcador temprano, o es el marcador temprano pues para desarrollar estas enfermedades. Entonces lo correcto sería tratarla en el momento que se diagnostica. La hiperuricemia procede a acompañar a síndromes metabólicos, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, diabetes tipo 2. La disfunción arterial por hiperuricemia es un predictor potente de riesgo cardiovascular, especialmente en hipertensos. Bien, en la parte del ácido úrico y enfermedad renal crónica, que abreviaremos ERC, tendrá una relación con el ácido úrico y enfermedad renal crónica. Esto por su forma de ser bidireccional también, que la hiperuricemia puede causar daño renal, pero también la enfermedad renal puede causar o puede provocar hiperuricemia por reducción en la excreción de uratos, como lo vemos que se relaciona la hiperuricemia al ERC y el ERC a la hiperuricemia. Esto tendremos en evidencia clínica con patologías como la gota y daño renal. La gota, el riñón se ve particularmente afectado. Un 25% de los pacientes desarrollan proteinuria, el 50% llegan a insuficiencia renal crónica, hasta un 25% también desarrollan enfermedad renal crónica terminal. Esto a nivel histológico se observa en la aterosclerosis, glomerulosis, fibrosis, túbulo intersticial con depósitos focales de urato monosódicos. Esto se conocerá como la nefropatía gotosa. Es decir, simplificando, cuando la hiperuricemia y la IRC se relacionan, tendrán la gota, pero también como se relaciona a nivel renal, será la gota, la nefropatía gotosa, perdón. A nivel fisiopatológico renal, tenemos que la hiperuricemia va a causar la vasoconstricción renal, el estrés oxidativo que ya mencionamos, inflamación del tubo intersticial, la elevación intraglomerular, el ácido úrico elevado, que producirá la isquemia aguda. A esto en 1970 se reconoció que pues causaba cristales, pero no se explicaba por sí solos la enfermedad difusa el por qué. Esto pues más que nada por el tiempo en el que estaban, pero eso nos llevó a entender que el ácido úrico también causa daño a través de los mecanismos como la vasoconstricción intrarrenal, porque estamos a nivel renal, y la activación inflamatoria del estrés oxidativo. Bueno, en su factor renal y el síndrome metabólico, tendremos que pues, los uratos se relacionan inversamente con el grado de resistencia a la insulina que pues, el individuo presente. En pacientes con síndrome metabólico, la excreción renal reducida de uratos explicará un aumento frecuente con la hiperuricemia. Esto tendrá evidencia clínica por progresión, progresión de ERC. Estudios en la población taiwanesa se han demostrado que niveles altos en el ácido úrico incrementan el riesgo de enfermedad renal independientemente de factores como género, IMC, presión arterial, colesterol, triglicéridos, hipertensión y glucosa, ¿no?
El ácido úrico se asoció especialmente con la filtración glomerular reducida en estadios 3 de ERC, pero no en estadios 4 o 5 de ERC. Como toda patología debe tener un tratamiento y impacto. Aunque la evidencia puede ser limitada para algunos o para ciertos tipos de relación que tengan con esta patología, muestra que disminuir los niveles de ácido úrico sí puede mejorar el pronóstico. Estudios de Canvay reportaron que la mejoría de la difusión renal de sujetos con hiperuricemia asintomática por este hecho de bajar el ácido úrico. Estudios de CIU demostró que tratar la hiperuricemia asintomática ralentiza la progresión del ERC y disminuye el incremento de la presión arterial. Igual estudios de Goicoechea y Teriwaki. Teriwaki reportaron reducción del 50% de eventos cardiovasculares en pacientes que utilizaron allopurinol con ERC secundaria de hipertensión. Esto, cuando surge esta enfermedad o patología, tendremos una lesión o quedarán lesiones renales, ya sean agudas o pues de nivel mayor, por el ácido úrico. Incrementos agudos pues del urato pueden producir daño agudo isquémico renal. Tendremos también su relación con la litiasis urinaria o urolitiasis, el síndrome metabólico y la hiperuricemia. El ácido úrico pues, se va a relacionar con la enfermedad litiásica urinaria, especialmente en contextos con síndrome metabólico. Estos pacientes presentarán un pH urinario bajo, hipocitranuria, hipercalcinuria, disfunción tubular, HAS y diabetes mellitus se van a asociar independientemente con el ácido úrico. ¿Cómo nos daremos cuenta de estos estudios sobre este mayor riesgo o el riesgo que conlleva estos niveles? Pues a través de estudios y valores críticos comentarán pues el riesgo de esta enfermedad. Algunos tienen valores aproximados, pero debe haber niveles de ácido úrico superiores entre 13.4 miligramos sobre decilitro en hombres y 10 miligramos sobre decilitro en mujeres. Algunos se establecen que desde los 9 miligramos sobre decilitro pues son detalles, números aproximados. Vemos que en caso de hiperuricemia, el caso de los hombres debe estar mayor a 7 miligramos sobre decilitro, en mujeres a 6.0 gramos sobre decilitro, y para unos daños o lesiones en valores críticos asociados de todas las patologías que ya hemos mencionado, serán que mayor a 9 miligramos sobre decilitro tendrá el riesgo aumentado de daño vascular, síndrome metabólico y IRC. Mayor a 10 gramos sobre decilitro en mujeres y 13.4 miligramos sobre decilitro en hombres, tendremos daño renal estructural. Mayor a 6.5 miligramos sobre decilitro ya se asociaría con mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y mayor a 6.8 miligramos sobre decilitro tenemos un riesgo de 1.6 mayor de diabetes mellitus tipo 2. Eso pues conforme tengamos más, pues tendremos más más lesiones o más consecuencias. Obesidad y ácido úrico. La obesidad con un índice de masa corporal mayor que 30 kilogramos sobre metros cuadrados es una enfermedad metabólica crónica asociada con resistencia a la insulina, alteraciones hormonales y comorbilidades como síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2.
En individuos con obesidad se observan niveles elevados de leptina, una hormona producida por el tejido adiposo, cuya función es regular el apetito y el gasto energético. Sin embargo, el aumento constante de leptina conduce a la resistencia de esta hormona, lo cual agrava los trastornos metabólicos. Una fisiopatología bioquímica es el incremento ponderal que altera el metabolismo energético y la regulación hormonal. La leptina actúa como señalizador del balance energético que aumenta con el tejido adiposo. La hiperleptinemia, en vez de disminuir el apetito, genera resistencia a la leptina, y la resistencia a la leptínica altera la homeostasis metabólica, que favorece el aumento de ácido úrico plasmático. Lo importante que mientras mayor masa adiposa habrá mayor leptina y mayor riesgo de hiperuricemia. El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas. Su síntesis se da en 2 pasos. Lipoxantina se convierte en xantina y esta mediante la enzima xantina oxidasa se transforma en ácido úrico. En niveles fisiológicos cumple funciones antioxidantes en el espacio extracelular, pero a la vez el nivel intracelular actúa como un agente prooxidante intracelular, contribuyendo al daño celular y metabólico. Una evidencia clínica asociada son los niveles elevados del ácido úrico, que se asocian con alteraciones del perfil lipídico, especialmente en un incremento del índice de triglicéridos sobre HDL, que es un marcador común de riesgo cardiometabólico. Además, se relaciona con la presencia de esteatosis hepática no alcohólica e incluso independientemente del síndrome metabólico de la obesidad. También se ha observado que los individuos con hiperuricemia presentan niveles aumentados de proteína que reactivan de alta sensibilidad, lo cual indica un estado inflamatorio sistémico persistente. La glucotoxicidad oxidativa se da en la hiperglucemia propia de la diabetes o de las alteraciones metabólicas generan glucotoxicidad. Esta consiste en una carga sobre el endotelio vascular y la pared arterial debido al exceso crónico de la glucosa. En este proceso ocurre autooxidación de la glucosa y formación de radicales libres de oxígeno. Un resultado adicional que es la producción de productos finales de la glucosa y la glucoxilación avanzada, que son moléculas avanzadas que se acumulan en el tejido y promueven inflamación, daño celular y rigidez muscular. Estos mecanismos no solo aumentan en el deterioro endotelial, sino que también amplifican la progresión del síndrome metabólico, el cual la relación entre la obesidad y ácido úrico es bidireccional y compleja. La obesidad no debe entenderse únicamente como un problema de exceso energético, sino como un proceso con fallas hormonales, inflamatorias y oxidativas profundas. El ácido úrico, lejos de ser un parámetro secundario, representa un indicador relevante y potencial reactivo en el deterioro metabólico. El ácido úrico y el metabolismo en inmunidad. El ácido úrico es el producto final del metabolismo de purinas en humanos debido a la ausencia de la enzima uricasa, lo que hace que permanezca en forma saludable en plasma. En condiciones fisiológicas funciona como un antioxidante en bajas concentraciones en las que adquiere propiedades proinflamatorias, lo que hace que este comportamiento
actual convierte el ácido úrico en una molécula relevante dentro del campo del inmunometabolismo, donde sus niveles influyen en procesos moleculares y celulares del sistema inmune innato. Su activación inducida por el ácido úrico el ácido úrico estimula células inmunes especiales, monocitos y macrófagos, induce proteínas quimiotrayentes de monocitos como MCP1 y activa vía NFKB y MAC. Y como consecuencia de esta activación se promueven la secreción de citocinas proinflamatorias, tales como 1-beta oxidación, 1-L6 y TNF-alfa. Estas moléculas son mediadores claves de la inflamación sistemática local, el cual relaciona al ácido úrico como un proceso patológico crónico, que el ácido úrico es una molécula señal de daño celular, que es especialmente liberada por células Digin o en necrosis, que actúan como alarma inmunológica, que activa el sistema inmune innato y promueve inflamación estéril sin requerir patógenos. Su contribución a enfermedades inflamatorias, pues el ácido úrico elevado puede contribuir a la fisiopatología de diversas enfermedades sistémicas, en artritis reumatoide, síndrome metabólico y obesidad, diabetes tipo 2. Algunas evidencias clínicas en artritis reumatoide son los pacientes con artritis reumatoide tratados con leflunomida, que presentan una disminución en las concentraciones séricas de ácido úrico en comparados con pacientes tratados con otros modificadores de la enfermedad, lo cual este efecto podría deberse a un incremento de la excreción renal del ácido úrico y la inhibición selectiva de la enzima dihidrouretato deshidrogenasa, el cual limita la síntesis de pirimidinas de novo e impide la proliferación de linfocitos T. Algunos marcadores que es a pesar del papel del inflamatorio y del ácido úrico, sus niveles no parecen correlacionarse directamente con marcadores clásicos de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, por lo cual se sugiere que la acción del ácido úrico ocurre a través de vías complementarias o independientemente al incrementar sistémico de reactantes de fase aguda. Por tanto, su impacto inflamatorio puede ser más local o mediado por rutas metabólicas específicas. Ácido úrico y función metal. La relación entre ácido úrico y función metal ha sido controversial por los niveles bajos de ácido úrico que se asocian con declive cognitivo acelerado debido a la reducción de la defensa antioxidante. Sin embargo, concentraciones elevadas se relacionan con patologías neurodegenerativas, deterioro de memoria y riesgo de demencia. En estudios de mujeres con niveles altos de ácido úrico presentaron disminución en la memoria y el trabajo y una menor velocidad de reprocesamiento. En cambio, en mujeres adultas mayores no se halló asociación con deterioro clara, funcional o cognitivo, la cual sugiere varias dependientes de la edad y estado metabólico. También el ácido úrico no solo se produce en órganos periféricos como hígado e intestino, sino que puede generarse en cerebro bajo condiciones de isquemia. En este entorno, la activación de xantina oxidasa dispara la producción de radicales libres, lo que induce daño neuronal
y neuroinflamación. Las especies reactivas activan células gliales, promueven la disrupción de la barrera hematocefálica y deterioran estructuras sinápticas. Rangos séricos y metabólicos. Los valores de ácido úrico pueden interpretarse dentro de distintos rangos fisiológicos: en adultos en rango normal y en mujeres 2.6 a 6.4 miligramos por decilitro, en lo que los hombres son de 3.4 a 7.0 miligramos sobre decilitros. Niveles bajos limitan la capacidad antioxidante del organismo y favorecen deterioro cognitivo, mientras que niveles elevados aumentan la inflamación sistémica, la disfunción vascular y el riesgo de neurodegeneración y enfermedades metabólicas. Diagnóstico. La hiperuricemia se define como niveles séricos de ácido úrico superiores a 7 miligramos por decilitro en hombres y en 6.5 miligramos por decilitro en mujeres. Este punto de corte se ha mantenido en cambios durante aproximadamente de 100 años, aunque algunos pacientes pueden presentarse síntomas clínicos de gota. En la mayoría de los casos, la hiperuricemia se diagnostica incidentalmente durante estudios generales, especialmente con patologías como cardiometabólicas, como obesidad, hipertensión o resistencia a la insulina. Prueba para diferenciar su origen endógeno versus exógeno. Para determinar si la sobreproducción de purinas son endógenas o exógenas, se realiza una prueba de uricosuria, lo que es mediante la administración de una dieta isocalórica con 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día durante 3 días. Durante ese procedimiento se debe excluir lo que es el alcohol, pescados y mariscos, carnes rojas y medicamentos que alteren el metabolismo del ácido úrico. Si la infracción de excreción de la urea se excede al 10% o es mayor a 750 miligramos sobre día, se considera que el origen de la hiperuricemia es exógeno. Si es menor, el problema generalmente es endógeno por baja excreción renal. Algunos factores de riesgo. Entre los factores asociados al aumento del ácido úrico se encuentran la ingesta excesiva de alimentos ricos en purinas, como carnes rojas y mariscos, alta ingesta de fructosa, insuficiencia renal, uso crónico de diuréticos, fármacos y inmunosupresores. También se asocian con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Algunas estrategias terapéuticas son el manejo de la hiperuricemia, que comienzan con modificaciones dietéticas que limitan las carnes rojas, vísceras, mariscos, bebidas azucaradas y alcohol, además de incrementar el consumo de agua. En casos más graves se emplean fármacos inhibidores de xantina oxidasa como allopurinol y febuxostat. En lo que es los úricos son provencidos, terapias biológicas, rasburicasa en situaciones severas. El tratamiento sobre el ácido úrico y el síndrome metabólico. En tratamiento sabemos que el papel patogénico es la ingesta excesiva de alimentos y alcohol y pacientes con contexto. Su recomendación fue disminuir la ingesta de alcohol. En la ingesta aguda de alcohol se produce acidemia.
También se dice que la ingesta de fructosa y bebidas endulzadas con la fructosa, incluyendo alta fructosa de jarabe, maíz, genera grandes cantidades de purina y rápidamente eleva el ácido úrico. Por ejemplo, una de las que tienen mayor fructosa es la Coca-Cola. Cuando se consume, por ejemplo, si se consume a largos periodos, puede estar incrementando el riesgo de ácido úrico. Además, induce la dislipidemia. Y también en los cambios ciclos de la vida, en primera línea de tratamiento de dieta, una de ellas es reducir purinas, vísceras, carnes rojas, embutidos y también mariscos. Limitar fructosa, como ya les dije, por ejemplo, refrescos, jugos, postres, cereales, Es hora de irse a la cama. todo lo que tenga de fructosa, todo lo que tenga fructosa también sería limitar. ¿Por qué? Porque sabemos que la fructosa aumenta notablemente el ácido úrico. Y también evitar el alcohol, especialmente cervezas y licores. ¿Por qué cervezas? Porque la cerveza tiene... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Tiene... Bueno, ay, se me fue, pero sí es espumita. Este, la espumita que sale de la cerveza. Ya ves que cuando te sirve la cerveza, este, se... Bueno, se les espuma. Eso es lo que... Bueno, dicen que eso es lo que te daña, pues, prácticamente. Los licores, pues, porque igual hace daño en el hígado, y bueno, los riñones. Y lo que sí deberían de hacer ahí es aumentar verduras, frutas bajas en fructosa, o sea, frutas bajas en azúcar, legumbres, cereales e integrales. Proteínas recomendadas como pollo, pescado blanco, tofu o huevo. ¿A qué se busca con pescado blanco? Prácticamente también puede ser verduras al vapor, puede ser pescado al vapor, puede ser huevo al vapor, bueno, cocido, no sé cómo dicen, bueno, al vapor. Y también estaría igual una hidratación, que debería estar consumiendo muchos líquidos. Y también, bueno, en ese caso del tratamiento farmacológico según el caso, y ya el médico decide según los valores, síntomas y enfermedades asociadas, dependiendo. Pero aquí es para ácido úrico elevado. Se indica especialmente si hay gota o cálculos renales o hiperuricemia presente. Una de ellas es el alopurinol, fármaco es de la primera dosis. ¿Por qué? Porque reduce la producción de ácido úrico. Y también el feruxostat, sí, sí. Y es un medicamento alternativa, pues obviamente si no tolera el alopurinol. Y también aumenta la eliminación renal de ácido úrico y no se usa si hay insuficiencia renal. Bueno, en el tratamiento del síndrome metabólico en control integral, ahí sí puede ser la resistencia de la insulina a la prediabetes, la metformina. Obviamente si está indicada probablemente por el médico. ¿Y por qué? Porque la insulina reduce el ácido úrico ligeramente. Y cambios en la dieta y el ejercicio. Y también tomar muchos líquidos. Bueno, en la evaluación, si el paciente tiene antecedentes, si el paciente tiene antecedentes o factores de riesgo para el desarrollo de su se deberá evaluar cada año, independientemente de la edad del paciente y en caso de si es asintomática, los expertos sugieren una dicha evaluación, sea cada 6 meses. Y tratar de determinar la causa,
se fue el nombre, sobre todo cuando los niveles son mayores de 8 miligramos al día. Y también, por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? En términos generales, no se incluye la determinación de los niveles del ácido úrico. Los estudios de rutina, más sin embargo, este estudio pues debería de ser parte de los estudios generales para pacientes de síndrome metabólico. ¿Qué estudios? Por ejemplo, puede ser que acompaña a determinar los niveles del ácido úrico. Son glucosa, lípidos, ácidos, estima filtración, umbralón, hemograma y el EGO. El EGO es el examen de orina general. Ahí vemos para ver sobre cómo está funcionando el riñón, si no hay un defectito por ahí, ¿no? Bueno. Y en la conclusión, bueno, sabemos que el ácido úrico es elevado y se relaciona estrechamente con el síndrome metabólico. Sabemos que hay muchos factores que elevan el ácido úrico. Por ejemplo, es la fructosa, el alcoholismo, no tener una buena alimentación, si eres diabético, si no haces ejercicio, etcétera. Bueno, tanto como el marcador temporal de resistencia a la insulina como posible contribuyente al desarrollo de inflamación, hipertensión y disminución metabólica. La combinación de hiperuricemia con obesidad abdominal, dislipidemia y alteración de la glucosa aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. Es lo que les venía diciendo. Si hay un paciente que tiene diabetes, es necesario tener bastantes controles más porque por su obesidad, por su alteración de glucosa, por su riesgo cardiovascular, por muchas cosas, y más si agregamos si es alcohólico, pues tenemos que verlo prácticamente para que no caiga en un ácido úrico y en un síndrome metabólico, que probablemente ya tenga síndrome metabólico y a eso se le dé un ácido úrico. Bueno, el manejo más efectivo es un enfoque integral que incluye cambios en el estilo de vida, pérdida de peso, dieta baja en fructosa, alcohol, ejercicio regular junto con tratamiento farmacológico cuando es necesario. Y también controlar el síndrome metabólico y el ácido úrico, pues reduce complicaciones como la gota, la enfermedad renal y los eventos cardiovasculares. Prácticamente es lo que le venía diciendo otra vez, de que pues si tenemos que controlar todo eso para que no lleguemos a un ácido úrico y para que no tengamos un síndrome metabólico. Si nosotros controlamos el síndrome metabólico, controlamos el ácido úrico. Pero pues obviamente para evitar todo eso, como prevenciones, podría decirse, es como si una persona es como una persona normal, o sea, normal de que no tenga ninguna enfermedad, a que no consuma mucha fructosa, que tenga un ejercicio regular, un estilo de vida adecuado. Porque si es gordito, pues obviamente bajarle de peso, que no esté consumiendo mucha fructosa. ¿Por qué? Porque si es gordito, consume mucha fructosa. Ejemplo, Coca-Cola, jugos, consume igual también donas, mucho azúcar, y no consume mucha comida y se la pasa comiendo ahí, quiere decir que ya tenemos un síndrome metabólico. Pero pues para evitar todo eso, pues sería un buen estilo de vida saludable. Y pues eso sería todo por nuestra presentación. Sin nada más que agregar, muchas gracias.